En Navidad mi madre me echó de casa, eres una carga para mí, lárgate y arréglatela solo, me fui, pero 3 años después cayó en bancarrota y me pidió que pagara sus cuentas, pero le dije, ya estás grande, arréglatela sola y le cerré la puerta en la cara. Mi nombre es Daniel, y crecí en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Éramos solo mi madre y yo. Mi padre, según me contaron, nos abandonó cuando yo tenía apenas 2 años. No recuerdo su cara, ni su voz, ni nada de él. Solo sé que un día se fue y nunca volvió. Mi madre siempre decía que él era un inútil, un hombre sin agallas que no podía con la responsabilidad de una familia. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ella tampoco era precisamente una madre modelo. Paola tenía un buen trabajo. Era gerente en una empresa de seguros, y le pagaban bien. Teníamos un apartamento decente, comida en la mesa, y yo iba a una escuela pública que no estaba mal. Pero, aunque desde afuera parecíamos una familia normal, dentro de esas 4 paredes las cosas eran diferentes. Mi madre no me veía como su hijo, no como alguien a quien amar o cuidar. Para ella, yo era una carga, un recordatorio constante de mi padre, de su fracaso, de todo lo que ella creía que le había salido mal en la vida. Desde que tengo memoria, mi madre me trataba como si yo le debiera algo. Cuando era pequeño, me gritaba por cualquier cosa, si dejaba un plato sucio, si no hacía la tarea a tiempo, si me reía demasiado fuerte. Eres igualito a tu padre, un inútil, me decía, y esas palabras se me clavaban como cuchillos. A medida que crecía, las cosas empeoraron. Cuando llegué a la adolescencia, ella empezó a tratarme como si fuera su sirviente. Limpia los baños, Daniel. Lava los platos. Barre el piso, haz algo útil por una vez en tu vida. No lo pedía, lo ordenaba, con una voz fría y cortante que no dejaba espacio para discutir. Yo no era perfecto, lo admito. A veces me rebelaba, le contestaba, o simplemente ignoraba sus órdenes porque estaba cansado de sentirme como un esclavo en mi propia casa. Pero no era un vago. Iba a la escuela, sacaba notas decentes, y soñaba con ir a la universidad algún día. Quería estudiar ingeniería, construir cosas, hacer algo grande con mi vida. Pero mi madre no veía eso. Para ella, yo no era más que un estorbo, alguien que gastaba su dinero y ocupaba espacio en su vida perfecta. El año en que iba a cumplir 18 fue el peor. Había terminado la secundaria unos meses antes y estaba buscando trabajo para ahorrar algo de dinero antes de decidir qué hacer con mi futuro. Quería independizarme, pero encontrar un empleo sin experiencia no era fácil. Mientras tanto, seguía viviendo con mi madre, y cada día era un recordatorio de lo mucho que ella me despreciaba. Cuando vas a hacer algo con tu vida, Daniel, no pienso mantenerte para siempre, me gritaba. Yo intentaba explicarle que estaba buscando trabajo, que necesitaba tiempo, pero ella no escuchaba. Solo me miraba con esos ojos llenos de desprecio y seguía con sus órdenes: limpia el baño. Lava mi ropa. Haz algo útil. Llegó diciembre, y con él, mi cumpleaños. El 24 de diciembre era casualmente mi cumpleaños, y siempre había sido un día agridulce para mí. Mientras otras familias celebraban la Navidad, decoraban árboles y abrían regalos, en nuestra casa no había nada de eso. Mi madre decía que la Navidad era una pérdida de tiempo y dinero, así que nunca tuvimos un árbol, ni luces, ni cenas especiales. Mi cumpleaños pasaba desapercibido, como si no existiera. A veces, cuando era pequeño, ella me daba un billete de 20 pesos y me decía: cómprate algo, pero no me pidas más. Eso era lo más cercano a un regalo que recibía. Ese año, sin embargo, esperaba que las cosas fueran diferentes. Era mi cumpleaños número 18, un día importante, ¿no? Pensé que tal vez, solo tal vez, mi madre me diría algo bonito, o al menos me trataría con un poco de respeto. Estaba equivocado. La mañana del 24 de diciembre me levanté temprano. Había pasado la noche anterior limpiando el apartamento porque mi madre había invitado a sus amigas a una reunión navideña esa noche. Ella no lo llamaba Navidad, por supuesto, pero quería presumirles su vida perfecta, su trabajo, su ropa cara, su apartamento impecable. Yo era el encargado de que todo estuviera en orden. Barrí, trapeé, limpié los baños, lavé los platos, y hasta saqué la basura. Cuando terminé, estaba agotado, pero me sentía bien. Pensé que quizás,
Al verme trabajar tanto, mi madre me diría algo amable. Me equivoqué de nuevo. Cuando ella llegó del trabajo, cerca de las 3 de la tarde, entró al apartamento con su bolso de diseñador colgado del hombro y una expresión de fastidio. Inspeccionó cada rincón como si fuera un general revisando a sus soldados. Yo estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua, cuando la escuché gritar desde la sala: «Daniel, esto es lo que llamas limpiar, el baño está hecho un asco». Me quedé paralizado. Había limpiado el baño 2 veces esa mañana, hasta me dolían las manos de tanto frotar. Caminé hasta la sala, intentando mantener la calma. «Mamá, limpié todo». «El baño está impecable», dije, con la voz más tranquila que pude. Ella se giró hacia mí, con los ojos encendidos de rabia. «Impecable, no sabes hacer nada bien, eres una carga, Daniel, una maldita carga. Siempre tengo que estar detrás de ti, pagando tus cosas, limpiando tus desastres, ya estoy harta». Intenté defenderme. «No es justo, mamá. He hecho todo lo que me pediste. Estoy buscando trabajo, estoy tratando de...». «Cállate», me interrumpió, levantando la mano como si quisiera golpearme. «No quiero escuchar tus excusas. Hoy cumples 18, ¿verdad? Ya eres mayor de edad. Así que lárgate. No te quiero aquí, arréglatelas solo». El mundo se detuvo. Sentí un nudo en el estómago, como si alguien me hubiera dado un puñetazo. «¿Qué?», murmuré, sin creer lo que estaba escuchando. «Lo que oíste», dijo ella, cruzándose de brazos. «No pienso seguir manteniendo a un inútil como tú. Empaca tus cosas y vete. Ahora». No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de rabia, dolor, y una tristeza tan profunda que apenas podía respirar. Era mi cumpleaños. Era Navidad. Y mi madre, la única familia que tenía, me estaba echando de casa como si fuera basura. Intenté razonar con ella. «Mamá, por favor. No tengo a dónde ir. Déjame quedarme hasta que encuentre algo, te prometo que...». «No», gritó. «No quiero promesas. No quiero nada de ti, vete». No había nada más que decir. Sus palabras eran como un martillo, aplastando cualquier esperanza que me quedara. Subí a mi cuarto, o más bien, al pequeño espacio donde dormía, porque ni siquiera tenía una habitación propia. Metí lo que pude en una mochila vieja, algo de ropa, mi cepillo de dientes, un par de cuadernos donde escribía mis ideas. No tenía mucho, así que no tomó mucho tiempo. Antes de salir, miré la casa una última vez. Mi madre estaba en la sala, revisando su teléfono, como si nada hubiera pasado. No me dijo adiós. No me miró. Simplemente, no existía para ella. Salí del apartamento con la mochila al hombro y cerré la puerta detrás de mí. Era la tarde del 24 de diciembre, mi cumpleaños número 18, y no tenía idea de a dónde ir. La ciudad estaba llena de luces navideñas, de familias riendo, de música y alegría. Pero yo me sentía más solo que nunca. Mientras caminaba saqué mi celular, un modelo viejo que apenas funcionaba. No tenía datos, pero sí algo de batería. Revisé mis contactos, buscando a alguien, cualquiera, que pudiera ayudarme. Había un par de nombres de compañeros de la secundaria, pero no me atreví a escribirles. ¿Qué les iba a decir? «Oye, mi mamá me echó de casa, ¿puedo quedarme en la tuya?». Me sentía patético solo de pensarlo. Al final, apagué el celular y lo guardé. Estaba solo, y si quería salir de esto, iba a tener que hacerlo por mi cuenta. Esa primera noche fue la más dura de mi vida. No tenía dinero para un hotel, ni siquiera para una habitación barata. Terminé durmiendo en el parque, usando mi mochila como almohada y una sudadera vieja como manta. El frío me calaba hasta los huesos, y cada ruido me hacía saltar, pensando que alguien vendría a robarme lo poco que tenía. No dormí mucho, tal vez 1 o 2 horas, pero cuando amaneció, me sentí como si hubiera corrido un maratón. Estaba agotado, hambriento, y más perdido que nunca. Pasé una semana durmiendo en ese parque, porque no tenía a dónde ir ni nadie que me ayudara. Pero no todo fue malo. A veces, encontraba pequeños gestos de bondad que me mantenían a flote. Una señora que vendía café en una esquina me regaló un vaso caliente una mañana, sin pedirme nada a cambio.
¿Se te ve cansado, pequeño? Toma, te hará bien, me dijo. Ese café fue lo mejor que probé en días. Otro día, un hombre que pasaba por el parque me dio un billete de 10 pesos, diciendo, cómprate algo, muchacho. No era mucho, pero con eso compré una botella de agua y un paquete de galletas. Esos pequeños actos me recordaban que no todo el mundo era como mi madre, que todavía había gente buena ahí fuera. Después de una semana en la calle, las cosas empezaron a cambiar, aunque no de la forma que esperaba. Una mañana, mientras caminaba por un mercado, vi un cartel en una frutería que decía, se busca ayudante. Pago diario. Mi corazón dio un salto. Entré sin pensarlo 2 veces y hablé con el dueño, un hombre mayor llamado Don Luis. Era un tipo serio, con el rostro curtido por el sol, pero tenía una mirada amable. ¿Sabes cargar cajas? ¿No te da miedo ensuciarte las manos?, me preguntó, mirándome de arriba abajo. Yo debía parecer un desastre, ropa sucia, cabello desordenado, ojeras profundas. Sí, señor. Puedo hacer lo que sea. Solo necesito una oportunidad, respondí, tratando de sonar seguro, aunque por dentro estaba temblando. Don Luis me miró un momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena darme una chance. Está bien, dijo al fin. Empiezas hoy. Te pago al final del día, pero si no trabajas duro, no vuelves mañana, ¿entendido? Asentí como si mi vida dependiera de eso, porque, en cierto modo, así era. Ese día trabajé como nunca antes. Cargué cajas de frutas y verduras, barrí el piso, ayudé a los clientes a llevar sus bolsas, y no me quejé ni una vez, aunque mis brazos ardían y mis piernas temblaban de cansancio. Al final del día, don Luis me dio un sobre con mi paga, 100 pesos. No era mucho, pero para mí era como si me hubiera dado un tesoro. Con ese dinero compré una hamburguesa en un puesto callejero, y por primera vez en días, comí algo que me llenó el estómago. El trabajo en la frutería no era fácil, pero me dio un propósito. Don Luis me dejaba dormir en un pequeño cuarto en la parte trasera del local, donde guardaba cajas y herramientas. No era un palacio, pero era mejor que la calle. Había un colchón viejo en el suelo, y aunque olía a humedad, para mí era como un hotel de 5 estrellas. Por primera vez desde que mi madre me echó, sentí que tenía un lugar donde descansar. Trabajé con don Luis durante los siguientes meses, ahorrando cada peso que podía. No gastaba en nada que no fuera estrictamente necesario, comida barata, jabón, ropa de segunda mano. Mi meta era clara, quería dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Quería demostrarle a mi madre, y a mí mismo, que no era el inútil que ella decía. Que podía ser algo más. Durante ese tiempo, empecé a aprender cosas que nunca imaginé. Don Luis no solo me enseñó a cargar cajas o a negociar precios con los proveedores. También me habló de la vida, de cómo él había empezado desde cero, de cómo había perdido a su esposa joven y había criado a sus 2 hijas solo. La vida no es justa, Daniel, me decía mientras tomábamos un café en la pausa. Pero si trabajas duro y no te rindes, siempre encuentras una manera de salir adelante. Sus palabras se quedaron conmigo. Cada vez que me sentía agotado, cada vez que el recuerdo de mi madre me golpeaba como un martillo, pensaba en lo que don Luis decía. No iba a rendirme. No iba a dejar que las palabras de Paola definieran quién era. Un día, mientras organizaba unas cajas de manzanas, se me ocurrió una idea. Había notado que muchos clientes en el mercado pedían frutas cortadas y empaquetadas, algo fácil de llevar para el almuerzo o un refrigerio. Pero nadie en el mercado ofrecía eso. Hablé con don Luis y le propuse empezar a vender bandejas de frutas preparadas, trozos de piña, sandía, mango, todo listo para comer. Al principio, él dudó. Eso suena a mucho trabajo, Daniel, ¿y si no se vende? Déjeme intentarlo, le dije. Si no funciona, no pierde nada. Yo me encargo de todo. Don Luis me dio el visto bueno, y esa fue la primera vez que sentí que tenía el control de algo. Pasé las noches cortando frutas, diseñando empaques con cartón reciclado, y poniendo precios justos. Al principio, las bandejas no se vendían mucho, pero poco a poco, la gente empezó a notarlas. Los oficinistas que pasaban por el mercado al mediodía las compraban, y pronto tuvimos clientes regulares. Don Luis estaba impresionado. «Tienes cabeza para esto, muchacho», me dijo una tarde, dándome una palmada en el hombro.
Sigue así, y vas a llegar lejos. Ese fue el comienzo. Esas bandejas de frutas no solo me dieron algo de dinero extra, sino que me mostraron que podía crear algo propio. Que podía ser más que un ayudante en una frutería. Durante los siguientes meses, ahorré todo lo que pude y empecé a soñar en grande. Quería mi propio negocio, algo que fuera mío, algo que nadie pudiera quitarme. No sabía cómo lo iba a lograr, pero por primera vez en mi vida, sentía que era posible. Mientras tanto, no tenía noticias de mi madre. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera desaparecido de su vida por completo. A veces, me preguntaba si ella estaría bien, si alguna vez pensaría en mí. Pero luego recordaba sus palabras, su desprecio, y la rabia volvía. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor. Iba a salir adelante sin ella, y algún día, ella se arrepentiría de haberme tratado como lo hizo. Los meses pasaron, y el negocio de las bandejas de frutas fue un éxito inesperado. Lo que empezó como una idea sencilla se convirtió en la comidilla del mercado. Los clientes habituales pedían más, y pronto tuvimos que contratar a un par de chicos para ayudar con el corte y el empaque. Don Luis estaba impresionado, y yo, por primera vez en mi vida, sentía que era bueno en algo. Pero no me conformé. Sabía que si quería salir del mercado y construir algo más grande, necesitaba dar un paso adelante. Con los ahorros que había juntado, decidí arriesgarme. Hablé con don Luis y le propuse asociarnos para abrir una pequeña tienda de jugos y ensaladas en una zona más transitada de la ciudad. La idea era simple, ofrecer productos frescos, saludables y asequibles, como las bandejas de frutas, pero en un espacio propio donde pudiéramos atraer a más clientes. Don Luis dudó al principio. Eso es mucho dinero, Daniel. Si sale mal, lo perdemos todo, me dijo, frotándose la barbilla. Confíe en mí, le respondí. Sé que podemos hacerlo. Y si sale mal, asumiré toda la responsabilidad. No sé de dónde saqué el valor para decir eso. Tal vez era la desesperación de querer ser algo más, de querer dejar atrás el recuerdo de mi madre y su apartamento donde me sentía como un esclavo. Don Luis me miró fijamente, como si estuviera evaluando no solo mi idea, sino mi carácter. Al final, asintió. Está bien, muchacho. Vamos a intentarlo. Pero no me falles. El resto es historia. Después de 3 años de abrir Fresca Vida, el negocio era un éxito. Tuvimos que contratar a más empleados, y empezamos a abrir más sucursales. Ya no era el empleado de don Luis, ahora era su socio, y estaba ganando mucho dinero gracias al negocio. Pero no todo era perfecto. Aunque mi vida iba en buen camino, el pasado seguía pesándome. No había vuelto a saber nada de mi madre desde el día que me echó. A veces, cuando estaba solo en mi habitación, me preguntaba qué estaría haciendo. ¿Seguiría con su trabajo de gerente? ¿Seguiría presumiendo su vida perfecta a sus amigas? Una parte de mí quería que estuviera bien, porque, a pesar de todo, era mi madre. Pero otra parte, la que todavía sentía el dolor de sus palabras, esperaba que algún día enfrentara las consecuencias de lo que me hizo. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Un día, mientras estaba en el local revisando el inventario, recibí un mensaje de un número desconocido. Era corto y directo: Daniel, soy Paola. Necesito hablar contigo. Es urgente. Mi corazón dio un vuelco. Después de casi 3 años de silencio, mi madre reaparecía como si nada. No respondí de inmediato. En lugar de eso, guardé el celular y seguí trabajando, tratando de ignorar la tormenta de emociones que se desató en mi pecho. Esa noche, en mi habitación, leí el mensaje una y otra vez. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora? Una parte de mí quería ignorarla, borrar el mensaje y seguir con mi vida. Pero otra parte, la que todavía buscaba respuestas, necesitaba saber. Al final, le escribí: ¿y qué quieres? Su respuesta llegó casi de inmediato: estoy en problemas. Por favor, ven a verme. Es importante. No sé por qué accedí. Tal vez porque, a pesar de todo, todavía había un pedazo de mí que quería entender por qué me había tratado así. Concertamos una cita en una cafetería cerca de mi antiguo barrio. Cuando llegué, apenas la reconocí. La Paola que yo recordaba era una mujer elegante,
con ropa de marca y un aire de superioridad. La mujer que estaba sentada frente a mí parecía una sombra de eso. Su ropa estaba desgastada, tenía ojeras profundas, y su cabello, antes impecable, estaba desordenado. Por un momento, sentí lástima. Pero luego recordé todo lo que me había hecho, y la lástima se convirtió en una mezcla de rabia y cautela. Daniel, dijo, con una voz que intentaba ser cálida pero sonaba forzada. Gracias por venir. No sabes cuánto significa. ¿Qué quieres, Paola?, respondí, sin rodeos. No la llamé mamá. No se lo merecía. Ella bajó la mirada, como si mis palabras la hubieran herido. Luego, empezó a hablar. Me contó que había perdido su trabajo hacía un año. La empresa donde era gerente había cerrado, y no había encontrado otro empleo. Había gastado todos sus ahorros, y me confesó que parte de sus ahorros los había gastado en licor, y en sustancias. Desgraciadamente tenía una adicción, y ahora estaba endeudada hasta el cuello. Su apartamento, el mismo donde yo había crecido, estaba a punto de ser embargado. No tengo a nadie más, Daniel, dijo, con lágrimas en los ojos. Por eso te busqué. Necesito ayuda. Sé que no fui la mejor madre, pero eres mi hijo. No puedes dejarme en la calle. Sus palabras eran como un eco distorsionado de mi propia historia. Hace 3 años, yo estaba en la calle, sin nada, y ella no había movido un dedo para ayudarme. Ahora, ella estaba en la misma posición, y esperaba que yo la rescatara. Sentí una oleada de rabia, pero también algo más, poder. Por primera vez, yo tenía el control. No te debo nada, Paola, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Cuando me echaste, me dijiste que me arreglara solo. Eso hice. Ahora tú haz lo mismo. Ella abrió los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Daniel, por favor. No seas así. Soy tu madre. Cometí errores, pero, la interrumpí. Me trataste como basura. Me echaste de casa el día de mi cumpleaños, en Navidad, como si no valiera nada y ahora quieres que te ayude. No, Paola. Ya estás grande. Arréglatelas sola. Me levanté de la mesa, dejándola allí, con la boca abierta y las lágrimas corriendo por su rostro. No miré atrás. No sentí culpa. Solo sentí una extraña paz, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba años abierta. Pasaron los meses, y mi vida mientras tanto, seguía en ascenso. Fresca Vida no solo era un éxito local, empezaba a ser conocido en otras ciudades. Con don Luis como socio, abrimos muchas sucursales más, y los periódicos locales escribieron sobre nosotros, llamándonos la historia de un joven emprendedor que venció todas las adversidades. Cada vez que leía esas palabras, sentía una mezcla de orgullo y amargura. Nadie sabía lo que había detrás de esa historia de éxito. Nadie sabía del frío de las noches en la calle, de las palabras de mi madre que todavía me perseguían, de las veces que estuve a punto de rendirme. Pero varios días después pasó algo inesperado. Era un viernes, y yo estaba en la sucursal original de Fresca Vida, la que había abierto con don Luis. Eran casi las 10 de la noche, y el local estaba a punto de cerrar. Los últimos clientes se habían ido, y mis empleados estaban limpiando las mesas mientras yo revisaba el inventario en la trastienda. Decidí sacar la basura antes de cerrar, algo que hacía de vez en cuando para no perder el hábito de los días en que todo dependía de mí. Salí al callejón trasero con una bolsa negra en la mano. El aire estaba fresco, y la ciudad seguía viva con el ruido de los autos y las risas de la gente en los bares cercanos. Mientras dejaba la bolsa en el contenedor, noté a alguien sentado en la acera, a unos metros de distancia. Era una mujer, encorvada, con la cabeza gacha, rodeada de botellas vacías de licor que brillaban bajo la luz de un farol. Al principio, no le di importancia. No era raro ver a personas en la calle, especialmente en esa zona. Pero algo en su postura, en la forma en que se abrazaba a sí misma, me hizo mirarla de nuevo. Me acerqué un poco, solo por curiosidad, tratando de no hacer ruido. Cuando estuve a unos pasos, ella levantó la cabeza, y el mundo se detuvo. Era Paola. Mi madre. Pero no era la Paola que yo recordaba, la mujer elegante con ropa de marca y una actitud de superioridad. Esta Paola era una sombra de sí misma.
Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y la piel pálida. Su cabello, antes impecable, estaba sucio y enredado. La ropa que llevaba estaba rota, y olía a alcohol y desesperación. Por un segundo, sentí una punzada de lástima. Pero luego, sus ojos se encontraron con los míos, y todo lo que había sentido por ella, dolor, rabia, abandono, volvió como una avalancha. Daniel, murmuró, con una voz rota que apenas reconocí. Intentó levantarse, pero tropezó y cayó de rodillas. Daniel, ¿eres tú? Por favor, ayúdame. Me quedé parado, sin moverme, sin decir nada. No podía creer lo que veía. La mujer que me había echado de casa, que me había tratado como un esclavo, que me había dicho que era una carga, ahora estaba aquí, en la calle, rogándome. Era como si el universo hubiera decidido darme la oportunidad de devolverle todo lo que me había hecho. Por favor, Daniel, siguió, arrastrándose hacia mí. Sus manos temblaban mientras intentaba tocarme, pero di un paso atrás. No tengo nada. No tengo dónde vivir. Tengo hambre. Te lo suplico, ayúdame. Eres mi hijo, esas palabras, eres mi hijo, fueron como un cuchillo. ¿Su hijo? Nunca me había tratado como tal. Nunca me había dado amor, ni apoyo, ni un maldito abrazo. Todo lo que me había dado eran órdenes, desprecio, y una patada en la calle el día de mi cumpleaños. La miré, allí, de rodillas, rodeada de botellas vacías, y sentí una furia que no sabía que llevaba dentro. «Ayudarte», dije, con una voz tan fría que apenas la reconocí. «¿Quieres que te ayude, Paola, como tú me ayudaste cuando me echaste de casa, como cuando me dijiste que era una carga, un inútil, y me dejaste en la calle sin nada?» Ella sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo siento, Daniel. Fui una estúpida. No sabía lo que hacía. Por favor, no me dejes así, lo sientes», seguí, dando un paso hacia ella. Mi voz temblaba, no de tristeza, sino de rabia. «Lo sentiste cuando me hiciste limpiar tus baños como si fuera un esclavo. Lo sentiste cuando me gritabas que no valía nada. Lo sentiste cuando me echaste en Navidad, el día de mi cumpleaños, porque ya no querías cargar conmigo. ¿Lo sentiste entonces, Paola?» Porque yo sí lo sentí. Sentí cada palabra, cada mirada, cada desprecio. Ella lloraba más fuerte ahora, pero no me conmovió. Había llorado yo también, en ese parque, en la calle, cuando no tenía nada más que una mochila y un futuro incierto. Había llorado cuando me dolían los brazos de cargar cajas, cuando no sabía si iba a comer al día siguiente. Pero nadie me había ayudado entonces, y ella menos que nadie. «Eres una inútil, Paola», dije, usando las mismas palabras que ella me había arrojado tantas veces. Una inútil que no supo valorar lo que tenía. Tenías un trabajo, un apartamento, una vida. ¿Y lo perdiste todo y ahora quieres que te saque del hoyo? No. Ya estás grande. Arréglatelas sola. Di media vuelta y empecé a caminar hacia el local. Sus gritos me siguieron, desesperados, rotos. «Daniel, por favor, no me dejes, te lo suplico». Pero no miré atrás. No me detuve. Cada paso que daba era como quitarme un peso de encima, como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Entré al local, apagué las luces, y cerré con llave. Afuera, sus sollozos seguían, pero para mí, eran solo ruido. Con el tiempo mi vida mejoró, no solo económicamente, sino también en el amor. Encontré a una chica fantástica, y estamos con planes de casarnos y tener hijos, mientras que mi negocio marcha perfectamente. Yo soy Daniel, el hombre que se levantó de la nada, el hombre que construyó un imperio con sus propias manos, el hombre que le cerró la puerta en la cara a quien intentó destruirlo. Y si algún día alguien me pregunta por mi madre, solo diré una cosa: ella me enseñó a arreglármelas solo. Y eso hice. Suscríbete para más historias diarias.